Hola, ¿qué tal? En el marco de la conmemoración del centenario luctuoso de don Venustiano Carranza y a invitación de la Secretaría de Cultura de Coahuila, presento a ustedes la charla Carranza visto por sus contemporáneos. Soy Carlos Recio, por una parte, comunicador, por otro lado, historiador también, sobre todo en lo que se relaciona a la imagen, tanto la historia como el análisis semiótico de la imagen. Y es por ello que me he interesado, gracias a la invitación de la Secretaría de Cultura, en hablar sobre la figura de Carranza, es decir, cómo era visto por la gente que convivió con él, no siempre de una manera, digamos, equilibrada, es decir, hubo gente que estuvo con él y después no estuvo con él, como Martín Luis Guzmán, por ejemplo, en algún momento, pero que generalmente nos da idea de la, digamos, la gran capacidad como estratega, sus grandes virtudes y defectos, claro, como persona, pero sobre todo el hecho de que podemos considerarlo como un ser extraordinario y admirable. Para ello son básicamente 4 fuentes en las que me he basado, es decir, las observaciones por un lado de Luis Cabrera, que fue secretario de Hacienda entre 1914 y 15, justamente con Carranza, fue una persona muy cercana. Entonces, Luis Cabrera. Por otro lado, Francisco Eli Urquizo, que fue también un gran escritor de la Revolución y que después de ser maderista pues fue un gran aliado y una persona muy fiel a Carranza. De hecho, estuvo él en el momento de su muerte muy cerca de él, en otra choza en Tlaxcalantongo. Por otro lado, Martín Luis Guzmán, que había sido también villista y que en algún momento coincide con Carranza. Y finalmente, Miguel Alessio Robles, un escritor saltillense que también lo trató cuando fue gobernador de Coahuila. Entonces, si bien Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas y vivió buena parte incluso de su trayectoria política, su incipiente carrera política ya como presidente, como diputado, etcétera, fue realmente como gobernador de Coahuila a partir de 1911 al 13, en un inicio que se vuelve un protagonista de la historia nacional. Hablaría entonces, por un lado, de su aspecto físico. Como lo ven, ¿verdad? Bueno, lo vemos en las imágenes y nos parece una persona extraordinariamente alta, muy apuesto, como diría Miguel Alessio Robles. Es una persona que llama la atención. Hablaremos pues físicamente, después su carácter, o sea, cómo era, que es algo que posiblemente no todo el mundo haya profundizado en eso. Después sus características como estratega político y como estratega militar. Y finalmente, la vida cotidiana, o sea, 2 rasgos de cómo vivía él, cómo era él, su personalidad en la vida común. Y por último, el momento de su muerte, qué es lo que ocurre en Tlaxcalantongo, cómo percibe él precisamente el peligro que corre. Entonces, si empezamos hablando físicamente, pues lo que salta a la vista a partir de las fotografías y que lo dicen también algunos de sus biógrafos o de quienes dan testimonio de él, es precisamente la gran estatura. Martín Luis Guzmán lo conoció en la frontera norte con Estados Unidos, con Texas, cerca de Ciudad Juárez, y lo primero que le llamó la atención cuando lo vio en una noche que llega ahí con otros revolucionarios que están en contra de Huerta, dice, me llamó la atención el sombrero de ala ancha y su gran estatura. Y todo el mundo habla un poco en el mismo esquema, llama la atención la estatura. Miguel Alessio Robles, como decía, no solamente dice es una persona apuesta, dice es erguido y es gallardo. Vamos a decir, son características que se le atribuyen incluso a un caballero medieval, ¿no? Una persona idealista, pero él sí tenía, los pies muy bien puestos en el piso, conocía muy bien la historia de México, según comentan estos personajes, pero también conocía la actualidad en el mundo. De tal manera que en algunos momentos de las experiencias difíciles que pasaba, él las relacionaba, y lo comentaba con la gente que estaba con él, que en algún momento de la historia había ocurrido una situación similar y que de alguna manera él la recordaba porque la estaba también viviendo. Otra característica que se repite por los distintos comentaristas o digamos testigos de su vida es su aspecto lento, es decir, dice Luis Cabrera, que estuvo muy cerca de él como secretario de Hacienda, dice, era una persona lenta en el hablar y en el caminar. Dice, era muy lento, de hecho. Dice,
desesperadamente lento, incluso utiliza esa palabra, pero era incesante. Es decir, era una persona lenta, pero persistente. Y al mismo tiempo era una persona afable, bondadosa, paciente. Era muy mesurado en el hablar, según dice Luis Cabrera, o sea, no era un hombre parlanchín, era un hombre de pocas palabras. Y aquí podríamos decir cómo el desierto, estas grandes extensiones de silencio, seguramente impactaron en su personalidad, como mucha gente que vive en el desierto. Podemos pensar, por ejemplo, en los pequeños pastores, ¿verdad? Digo, guardando las proporciones, que generalmente son gente muy seria, porque, bueno, pasan la vida en la contemplación y en la soledad. Pero algo muy interesante es que también, siendo muy mesurado en el hablar, por lo general nunca explotaba. Es decir, por más que estuviera la situación muy ríspida, muy álgida, de mucha tensión, él jamás se le vio, digamos, lanzar improperios, o sea, no decía maldiciones, podríamos decir, no malas palabras, pero tampoco se exaltaba. O sea, esa lentitud que se le atribuye, que también la dice Martín Luis Guzmán, generalmente se compensaba con esa mesura al hablar. Incluso cuando había episodios de cólera generalizado o de indignación, pues él siempre guardaba la mesura. Y dentro de esa característica también podemos enlazar con algo que es su propia personalidad como estratega. Manuel Plana, que es un historiador catalán que radica en Florencia, dice que realmente él no fue un estratega militar. Lo mismo lo dice Luis Cabrera. O sea, era un hombre más bien civil, o sea, político, su estrategia era política, y solamente, dice Luis Cabrera, utilizaba la fuerza militar cuando era el último recurso. Y es por eso que al lanzar el Plan de Guadalupe convoca a las armas para detener el impulso de un gobierno que, bueno, ha sido puesto de una manera autoritaria, ¿no?, de Victoriano Huerta. Entonces, las armas era el último recurso. Él siempre buscaba más el orden político, lo vemos incluso en la Convención de Aguascalientes, ¿no?, que las armas no era, digamos, ni el principio ni el fin último de las cosas. Simplemente buscaba los ideales, ¿verdad?, que fueran puestos en marcha. Luis Cabrera dice, era un civil sin ningún atributo de tirano militar, ¿verdad? Sin embargo, sí era autoritario. Es algo que también Martín Luis Guzmán y Miguel Alessio Robles lo mencionan de alguna manera. Hay una anécdota muy interesante que en una cena, cuando están cerca de Sinaloa, entre Sonora y Sinaloa, están platicando y Carranza, algo que tenía como una virtud, además extraordinaria, era que sabía escuchar. Pero en alguna ocasión, bueno, en esa ocasión de la cena, como en algunas otras, después de escuchar y escuchar y escuchar, él decía, bueno, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Es decir, era una persona que difícilmente cambiaba su opinión. Era, podríamos decir, pues muy empecinado, muy tenaz en sus ideas, y precisamente ese carácter, esa tenacidad y ese carácter estratégico en la política permitió, bueno, pues que se declarara la ley agraria, por ejemplo, en 1915, o la misma Constitución. O sea, Carranza era un reformador, no era un militar, era un político reformador. Por otro lado, podríamos decir que siempre mantenía la calma, como hemos dicho, incluso en los momentos más críticos. Solamente en los momentos previos a su muerte es el único dato donde yo me he encontrado que él estaba nervioso, que él estaba con, digamos, la incertidumbre de lo que iba a ocurrir de lo que había de ocurrir en Tlaxcalantongo. Martín Luis Guzmán dice, era tal cual con estas palabras, era sencillo, sereno, inteligente, honrado y apto. Como vemos, son unas características extraordinarias que quizá en los políticos no son muy comunes, que también lo dice de alguna manera Miguel Alessio Robles. Él dice que escuchaba con atención, pero era difícil hacerlo cambiar de opinión, como hemos dicho. Pero una característica adicional que dice Miguel Alessio Robles es que tenía una excelente memoria. Por eso conocía muy bien la historia de México, la historia universal, los grandes acontecimientos, porque solamente una persona con una memoria excepcional podría tenerlo, no como yo, ¿verdad? Tengo que recurrir a los apuntes. Otra característica que Miguel Alessio Robles menciona es que se fijaba en todos los detalles, es decir, era muy observador,
y yo intuyo que también el hecho de haber vivido en Cuatro Ciénegas hasta su juventud, en esos sitios tan largos, tan espaciosos, tan anchos, cualquier movimiento de una liebre o el briznido de una hierba son observables, son reperables, porque precisamente vivimos en ese ambiente de extensión. Entonces se comenta que se fijaba en todos los detalles, y podemos de alguna manera relacionarlo con esa capacidad de observación con la Constitución mexicana. Como, si bien tiene algunos, digamos, puntos que no fueron resueltos, como el caso de las mujeres, algunas cuestiones de salud, en general es una Constitución muy completa, que realmente casi no falta ningún detalle en el cual pudiera pues haber incurrido negativamente. Otra característica que dice Miguel Adecio Robles es que cuidaba mucho las actitudes para no quedar manchado en la historia. Es decir, así como veía al pasado, pues también veía al futuro. Conocía la historia, pero también sabía que la historia lo iba a juzgar. Entonces, desde su porte, desde su propio aspecto, pero también de sus decisiones, siempre era muy cuidadoso, es decir, no daba un paso en falso, y esa es una característica positiva que podemos observar o que podemos también decantar de esa lentitud pasmosa, ¿verdad? Decía, me parece que fue Zapata, que cuando Carranza caminaba, el pie izquierdo le pedía permiso al pie derecho para dar un paso. Yo trato de imaginarlo y lo veo, pues no como algo caricaturesco, sino algo como muy real, ¿verdad? Una persona muy alta, muy erguida, pero muy lenta en el actuar, en el pensar, pero realmente muy atinado. Por otro lado, hablaríamos, como les había comentado, de su vida cotidiana. Bueno, hay dos aspectos que quisiera yo resaltar. Por un lado, Martín Luis Guzmán platica que en alguna vez, bueno, es la lucha contra Victoriano Huerta, están en el terreno entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y en algunos momentos hacen fiestas, o sea, hacen fiestas en los pueblos donde llegan. Evidentemente van pues las muchachas, las familias, las muchachas casaderas, se menciona mucho, lo menciona mucho Martín Guzmán, muy guapas, en Sonora, por ejemplo, y que en esas fiestas Venustiano Carranza no bailaba, es decir, no le gustaba bailar, pero sí era muy proclive a platicar con las señoritas. En ocasiones se le veía pasar con el brazo con una de ellas de una manera muy galante y también muy respetuosa, pero de alguna manera sí pues era proclive a admirar, digamos, el género femenino. Y además, algo extraordinario en esas fiestas es que pues generalmente los revolucionarios aguantaban de las 9 de la noche, que empezaban las fiestas, a la 1, 2 de la mañana. Y decía, pues es muy curioso, pero Venustiano Carranza, a pesar de que ya tenía 50 y tantos años, lograba mantenerse como un roble, de pie, erguido, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que terminaba la fiesta, y continuar con las actividades como si nada hubiera pasado. Es decir, era una persona muy fuerte también, que lo podemos ver en su propia constitución, en Constitución Física. Y como vemos, solamente un paréntesis regresando un poco, vemos que él no usaba un uniforme propiamente militar. Es decir, el traje caqui es un militar, pero no de guerra, es una especie de traje militar cotidiano, de la vida cotidiana. Entonces está un poco a medio camino entre la vida civil y la vida militar. Y la vida militar pues la tiene que llevar a cabo porque pues está en un momento crítico en la historia de México, que es la usurpación del poder de Victoriano Huerta. Incluso dos elementos muy importantes que, sin ser un militar de carrera ni un militar estratega, propició la industria militar mexicana al grado de crear una fábrica de armamento en México, no solamente importar de Inglaterra o de Estados Unidos o de Francia, sino que se creó armamento en México. Y por otro lado, claro, la creación del ejército mexicano y los primeros pasos para crear también el sistema militar de aviación en México. Es decir, como estratega político, logró ver también que, siendo las armas el último recurso, en ocasiones era inevitable, y para eso había que estar preparados. Volviendo al punto entonces de su vida cotidiana, por un lado le gustaban las fiestas, y por otro lado, cuando ya fue presidente de México,
Él vivía muy cerca del metro La Palma, de la Glorieta de La Palma por Paseo de la Reforma, en una calle que se llama Río Lerma. De hecho, ahora es un museo, una casa amarilla, pues un poco de estilo Art Nouveau, podríamos decir, o de principios de siglo, Art Deco, perdón. Y Francisco L. Urquizo dice que normalmente su comida y desayuno y cena era como en el norte. Él se había llevado sus propias costumbres norteñas para comer. Dice, en la mañana tomaba café con chocolate, café con pan dulce. Ese era el desayuno. Y a media mañana almorzaba. El almuerzo generalmente era chocolate, tortillas de harina, machacado con huevo, frijoles o carne asada incluso. Es decir, un desayuno muy del norte donde la ganadería, bueno, pues es explosiva, digamos. Al mediodía generalmente era un puchero de res, lo que llamamos en Saltillo el caldo de res, con arroz y algún guisado, y en la noche pues era algo más sencillo, huevos o queso, etc. Entonces realmente pues no había olvidado sus raíces norteñas en actividades tan cotidianas. Incluso después del almuerzo daba un paseo a caballo por Paseo de la Reforma. Y finalmente, bueno, se encaminaba a Palacio Nacional, que por Paseo de la Reforma, pues bueno, queda, digamos, a pie son 45 minutos, una hora, pues en caballo era bastante menos. Y quisiera hablar, bueno, por último, del momento de su muerte. Como todos sabemos, por ese espíritu civil más que militar, él deseaba que cuando concluyó su periodo como presidente, el siguiente presidente de la República, él proponía que fuera el ingeniero Ignacio Bonillas, es decir, un civil, no un militar. Él consideraba que ya había terminado o que debería terminar la lucha armada, por lo tanto él propone a un civil, Ignacio Bonillas. Sin embargo, el grupo de sonorenses que lo había ayudado, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera, no están de acuerdo. Ellos quieren el poder, por lo tanto se levantan en armas con el famoso plan de Agua Prieta en Sonora, y eso hace que a falta de una sólida estructura militar, porque los militares que estaban con él se habían rebelado, tiene que huir a Veracruz. Y en la Sierra de Puebla está dinamitado el camino del ferrocarril y tiene que bajar a caballo a una población indígena de 12 o 15 chozas que se llama Tlaxcalantongo. Ahí cayó una lluvia muy fuerte, los indios han huido a la sierra, al parecer les habían pagado para que se escaparan, que no estuvieran en ese momento, y Herrero, el traidor que finalmente organiza la muerte de Carranza, le dice: señor presidente, el Palacio Nacional el día de hoy va a ser es una choza donde tiene que dormir. Y a las 3 de la mañana inicia una primera ráfaga de fusiles, pero en realidad desde la noche, desde que están cenando, una cena muy frugal, muy sencilla, comenta Francisco L. Urquizo, que fue testigo y que estuvo ahí en una choza cercana, dice: por primera vez vi al presidente inquieto, nervioso, con la incertidumbre de algo que está por venir. Es decir, él alcanzaba a prever que algo no estaba funcionando y que su vida corría peligro. Y como dato anecdótico, en el momento que ocurre la primera ráfaga de fusilería, porque son dos, una de las balas alcanza una pierna, y lo que él alcanza a decir al licenciado Aguirre Benavides, que está junto a él, le dice: licenciado, ya me rompieron una pierna. Y en una segunda ráfaga, finalmente empieza a agonizar, y hay tiros en el tórax, cerca del corazón, etc. En los brazos también le rompen uno de ellos. Y la última frase, como un dato anecdótico, que él dice, la última palabra en vida cuando está en agonía, dice: veo verde, según algunos de los testimonios, ¿verdad? Es algo críptico, claro, en un momento de agonía, bueno, pues no se puede descifrar lo que uno piensa en esa especie de corriente de conciencia que pasa por el cerebro, ¿no?, por usar un término literario. Lo importante es que vivimos un México de legalidad gracias a él, a sus esfuerzos, a su carácter, a su estilo, y es un honor que haya sido gobernador de Coahuila, que haya sido coahuilense, y un honor también para mí el poder recordarlo en este momento. Muchas gracias.